hace poco escuché una frase que dice que incluso en el mundo de la inclusión muchas veces nos sentimos excluidos. Entonces, estamos en un mundo donde ya todo se está incluyendo y es inclusivo, pero que muchas veces, incluso nuestras ideas, cuando tratamos de compartirlas, son Mm, exclusivas en nuestro a entorno. mí, wow. Yo soy Manuel Ortiz y bienvenidos a esto que es Con Mano en la Sala, donde nos sentamos a conversar sobre la vida, sus aprendizajes y las reflexiones que ésta nos deja. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Aquí súper emocionada, otro episodio con otra persona nueva que nos acompaña con un tema súper chévere que en lo personal me encanta, en el que me identifico y espero que se puedan llevar lo mejor. Le doy la bienvenida a Andrés. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo en Medellín? Hola Manu, muy bien, por aquí todo bien, aquí estamos. Gracias por la invitación, qué honor que me hace el poder estar aquí contigo. No, gracias a ti por aceptar y hacer tiempo. Y me gusta comenzar estos episodios preguntándole a los invitados, diciéndoles que se presenten como les gustaría ser presentados, como a ti te gustaría que te conociera. Ok, bueno, sin duda alguna, si me fueran a presentar en alguna ocasión, o incluso yo más bien diría, si hay algo que me gustaría que se escribiera en la lápida de cuando muera, perdón, es que fui un hombre de virtud. ¿Por qué digo de virtud? Porque la virtud significa excelencia de moral y Wow. excelencia de moral tiene que ver con transparencia. Entonces, sin duda, me gustaría que siempre en cualquier lugar donde vaya y aun cuando muera, me recuerden por eso, por la virtud. Wow, that was beautiful, súper hermoso, lo voy a anotar porque también tomo notas durante la conversada, porque todos los posts que ven en el Instagram son de frasecitas que vamos a coger acá y postearlas y arroba hashtag Andrés. Ay, súper lindo, eso estaba, wow, yo nunca había pensado en eso, wow, me encanta. Incluso tengo que dar pues los créditos a quien se los debe, ¿cierto? Porque Ya, no es una frase mía, es algo que escuché hace algunos días de un gran hombre que conocí y él decía justamente eso, que nosotros estamos llamados a mirar a cada persona a la cara. sí. Y para mirar a cada persona a la cara sin ningún temor es siendo hombres y mujeres de virtud viviendo con excelencia de moral donde quiera que nosotros vayamos. Wow, me encanta la moral, los valores, algo que muchas veces la gente incluso no sabe qué tipo de valores tiene, sino que simplemente vive copiando lo que ven los demás. Wow, este tema va a Exactamente. estar súper chévere. Y como pueden en el título, hoy vamos a hablar un poco más de Dios. Y hay algo que yo siempre digo, y no sé si Andrés estará de acuerdo o no, y eso es lo bueno de que todos somos seres humanos que pensamos diferente y aquí respetamos las ideas. Algo acerca que yo siempre digo cuando hablo de Dios es que yo no hablo de una religión, aunque yo voy a una iglesia y me caracterizo por una, o digo que soy cristiana, cuando yo hablo de Dios no me gusta hablar de religiones, porque para mí Dios no es una religión, sino que Dios es mi universo, es mi todo, es mi fe. Entonces, eso es lo que yo quiero compartir en este episodio de hoy, que no compartamos religiones, porque hay muchas cosas que no todo el mundo va a estar de acuerdo, sino que compartamos de Dios, de la espiritualidad, de cómo conectar esa, porque somos seres espirituales. Entonces, cómo conectar con Dios. Y por eso invité a Andrés, porque él es un ejemplo. Y la primera pregunta para que comencemos esta plática es, en estos tiempos que ya hay tanto legalismo en mi parecer, y que ya todos
tan avanzado, tanta tecnología, tanto de todo, siento que los jóvenes se pueden apartar más fácil de Dios o no está tan bien visto porque ya es todo el universo, la vida, y aunque yo a veces digo la vida, el universo, para mí todo eso es Dios. Pero entonces, ¿cómo ser joven? Tú que eres más joven que yo ya tengo un pie llegando a los 30, no lo puedo creer. Yeah. Se me va acabando la juventud. Andrés Ya se es... te ya se te acabó porque dicen que la juventud es hasta los 25, ¿no? ¡Oh, my God! ¡Ay, no! Ya tengo que pedir las pastillas de colágeno. Yeah. Entonces, Andrés es más joven que yo y yo aún siendo joven, cuando era joven también, crecer creyendo y en esta época para ti, ¿qué sientes que es lo más difícil de ser joven y creer en Dios? Bueno, como tú lo dices, Manu, creo que hay dos conceptos en nuestra actualidad que, que podríamos definir ahorita y es lo que es el legalismo y también la otra parte del libertinaje. Mm, Entonces, yo hablo de legalismo cuando siento que hay diferentes ideologías que encierran a una persona a creer y que la ciegan completamente. Pero si nos vamos hacia el otro frente, encontramos el libertinaje como una ideología que te invita a hacer lo que quieras. Y sin duda alguna es algo que recientemente se ha venido levantando mucho. El mm, legalismo lo vemos mucho en la religión, por ejemplo, que mm, hay muchas de las religiones que encierran a la persona en una idea y no les dan un poco más de revelación, sino que la persona se queda solamente con esa idea que le compartieron y ya un poco más hacia el otro extremo, que es todo lo que estamos viendo con las nuevas cosas que se están levantando en el presente. mm, Por ejemplo, una de ellas que está muy marcada en el momento es el humanismo, ¿cierto? Que es una de las filosofías que más se han venido levantando y es una de las cosas que seguramente han venido afectando mucho como nuestra población joven, porque justamente el humanismo le dice al joven, usted es el centro de todo, usted puede hacer lo que quiera porque usted es el dueño de todas las cosas y no tenga cuidado con su entorno ni con las personas que lo rodean porque usted es libre de hacer lo que usted quiera. Entonces, justamente esos dos frentes, primero han llevado a que las personas el legalismo primeramente ha llevado a que las personas vean a Dios como una religión, como lo decías ahorita, y no como una relación, como bien lo definías. mm, Entonces, se centran justamente en tener un concepto de Dios, de alguien que dijo que era Dios, pero que finalmente no se han acercado a conocerlo, justamente por ese mismo parámetro que ya se dio de Dios anteriormente. Y el otro lado, el otro extremo, que también ha venido afectando mucho, es que yo no necesito a Dios porque pues yo soy el centro de todo, entonces, ¿para qué Dios? Si yo soy el centro de todo. Entonces, luchar con esas dos cosas en la actualidad ha sido bastante complicado porque pues esas dos raíces ya están bien cimentadas en la juventud de hoy en día. ¿Tú crees alguna vez te has sentido excluido por algún grupo, ya sea de amigos o de compañeros de trabajo, o sí, por algún grupo de la familia? ¿Te has sentido excluido porque tú crees en Dios? Mm, sí, sin duda. Incluso, pues en mi trabajo actualmente hay muchas ideologías, hay muchas cosas. Entonces, cuando trato de compartir algo que pienso, incluso muchos de ellos siempre han tratado de hacer como el frente y como de frenar lo que estoy diciendo. Algunos son muy receptivos, otros no lo son tanto. Entonces, no es que me rechacen a mí, sino que rechazan como lo que yo quiero compartir porque cuando estamos juntos y no estamos tocando un tema de estos,
pues ellos no tienen ningún inconveniente, pero sí han tratado de excluir un poco pues como las ideas y lo que trato de transmitir. Hace poco escuché una frase que dice que incluso en el mundo de la inclusión muchas veces nos sentimos excluidos. Entonces, estamos en un mundo donde ya todo se está incluyendo y es inclusivo, pero que muchas veces, incluso en nuestras ideas, cuando tratamos de compartirlas, son Mm, exclusivas en nuestro A entorno. mí, wow, pienso lo mismo porque, como dices, estamos en una época de inclusión y yo soy Ujú. una de las personas que digo, yo respeto y te respeto como persona y respeto lo que tú crees y lo que tú quieres, pero también respétame lo que yo creo y lo que yo digo, porque no es justo de que, ok, si tú no crees, yo te lo respeto, pero si yo creo, porque tú no puedes respetar eso de mí. Exacto. Wow. Sí, eso es un poco complicado, pero Algo que me pasó a mí y es que salir del país te abre mucho más el panorama, ¿cierto? En Colombia, la primera religión es el catolicismo, como la más fuerte, es un país católico, después pues yo lo que pienso y por lo que veo, la segunda religión más grande es el cristianismo y ya después hay otras religiones más pequeñas. Pero en sí venimos de un país muy católico con muchas como reglas, con muchas cosas. Y uno llegar a un país donde hay mucha más diversidad, donde hay miles de religiones, miles de culturas, de creencias, es ya uno ve como que, wow, esto no es yo no como que viví toda mi vida en una burbujita y no, la vida es mucho más grande, la gente piensa muchas más cosas diferentes, la diferencia de cultura, yo viví con una familia china y primero que todo, el papá con el que vivía tenía una religión, no era budismo, pero era parecido, pero ellos creían algo diferente. Y la mamá, ella sí, definitivamente, no, ella cree en la ciencia. Y era yo de Colombia, entonces eran como esas tres culturas y creencias mezcladas, pero la oportunidad de que podíamos hablar y expresar por qué yo creía en lo que creía, por qué él creía en lo que creía. Y eso me daba la oportunidad de que entender y respetar las culturas y creencias, pero a eso también entender cuáles son y definir mis valores. Por eso te decía, lo más importante es uno conocerse a uno, conocer sus creencias, saber lo que es verdad y lo que no es verdad y lo que uno realmente cree. Y aunque la gente venga y me quiera decir algo más, no voy a dejar de creer. ¿Qué piensas? eso es lo que nosotros llamamos fe, ¿cierto? Ujú. Y son esos argumentos que nosotros tenemos, no porque hayamos escuchado o conozcamos de esos argumentos, sino porque se han vuelto una experiencia en nosotros. Entonces, finalmente, eso se vuelve un fundamento. Y es importante lo que dices porque cuando yo estoy tratando de expresar mi fe, no es por algo que alguien me dijo, sino es porque yo lo experimento, porque yo lo vivo. Entonces yo hablo de Dios no solamente porque conozca de Él, sino porque lo conozco a Él. Y conocer de algo a conocer a alguien es algo completamente diferente. Entonces, justamente la fe es eso, lo que lleva a una persona a tener unos fundamentos tan arraigados que finalmente le permita cimentarse de tal manera que no hay nada que pueda derribar eso que ya él cimentó en lo profundo de su corazón. Me encanta. Yo tengo una pregunta que me he estado esperando por mucho rato. ¿Y Ok. tú qué tienes para decir o qué piensas o qué opinas respecto a que hay muchos jóvenes o muchas personas que salen de la iglesia y deciden no creer más en Dios, no porque Dios
sino por las iglesias, porque muchas veces se sienten muy hostigados, se sienten que las iglesias los quieren controlar, les quiere decir lo que tienen que hacer, y llega un punto en el que ya ellos no soportan y salen y ya, yo no creo en Dios, eso fue lo peor, yo qué hacía allá. Y es triste porque no es Dios, sino que fue una iglesia. ¿Tú qué piensas respecto a eso? Yo pienso que pues, como para hablar de esto, tenemos que remontarnos a lo que es una iglesia y desde dónde apareció el concepto de iglesia. Y es que el concepto de iglesia lo fundó el mismo Jesús, cuando en un momento le dijo a Pedro sobre, ya no más serás llamado Simón, sino que te llamaré Pedro, porque sobre esta piedra, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa es la primera vez en la historia de la humanidad que se habla de iglesia. Y justamente Jesús habla de iglesia como un concepto humano, porque le está diciendo a Pedro que sobre ese cimiento él iba a edificar su iglesia. Es decir, iba a utilizar personas humanas para edificar algo, un ministerio espiritual que finalmente se convertiría en la influencia que él iba a tener en los próximos años a través del grupo de discípulos que él tenía. Entonces, tenemos que entender que la iglesia es humana y ejerce un ministerio espiritual que proviene de Dios. Sin embargo, en ese proceso de como somos humanos, nos equivocamos finalmente. Y siempre han habido hombres que incluso han tergiversado un poco lo que dice la Biblia y que seguramente no han tenido muy claro el llamado de Dios o no han sido como un buen instrumento para hablar a las personas y se han equivocado hablándoles, incluso juzgándolas. Y yo creo que ese es el problema. La iglesia ha hecho muchísimo daño, sin duda alguna, le ha hecho mucho daño a muchas personas y no sé si hay alguien aquí que esté escuchando esto y incluso haya tenido que atravesar por un proceso donde algún ministro, algún líder, algún pastor, sacerdote haya dicho algo que haya traído pues como confusión a tu vida o haya causado dolor, pues yo quiero pedirte perdón en el nombre de Dios y en el nombre de la iglesia porque sin duda alguna le hemos hecho mucho daño a la humanidad. Pero finalmente es el diseño de Dios que nosotros podamos entender que la iglesia es humana y también es un ministerio donde Él se mueve y donde finalmente a través de las personas nos vamos como puliendo y vamos formando nuestro carácter. Y por eso incluso en la Biblia el apóstol Pablo decía que debemos soportarnos unos a otros, porque eso finalmente iba a formar el carácter. Entonces, sin duda alguna, la iglesia le ha hecho mucho daño a muchas personas, pero qué bueno que si tú eres una de esas personas que recibiste ese daño por parte de la iglesia, no encierres tu corazón ni tampoco endurezcas tu corazón, sino que por el contrario puedas tratar de sanar lo que te hicieron esas personas, porque no te lo hizo Dios, te lo hizo una persona. Entonces tu concepto de Dios no puede cambiar porque una persona te tildó de algo que no eras o te dijo algo que no debía decirte, sino que por el contrario, debes acercarte a Dios para que finalmente Él restituya y restaure lo que esa persona dañó. Sí, por eso me gusta siempre es compartir de Dios, porque sé que hay muchas personas y conozco a alguien muy cercano que le pasó esto y hoy no quiere saber de Dios y es un poco triste porque era muy creyente y simplemente porque una iglesia lo acosó hasta el más no poder, incluso yo como que no, eso no es correcto. Esto pasó y yo creería que cuando es así, uno no se tiene que quedar en esa iglesia. Hay muchas iglesias y buscar ese lugar donde tú te sientas bienvenido, donde sientas que sí estás trabajando en ti, creciendo y conociendo a Dios. De ¿Cierto? acuerdo, de acuerdo. Entonces, teniendo esto claro, sabiendo que lo que el hombre dañó no tiene que ver con Dios,
¿Qué consejos darías a los jóvenes, todas las personas para que podamos crecer en esa relación, en esa espiritualidad? Bueno, yo diría que lo primero que nosotros necesitamos hacer es desaprender lo que ya hemos aprendido de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces nosotros tenemos conceptos en nuestra imaginación de algo que nos hablaron, ¿cierto? Mm. O incluso muchas veces tenemos como esas imágenes mentales o tal vez que ya son imágenes que han sido plasmadas. Es decir, siempre hemos asociado a Jesús, por poner un ejemplo, como un hombre de cabello largo, con los ojos sarcos, rubio, ¿cierto? Hermoso, pero pues finalmente la Biblia nos muestra algo completamente diferente, ¿cierto? Y entender que Jesús también era del Medio Oriente era un poco difícil que fuera blanco, ojos sarcos, rubios, ¿cierto? Entonces, de esa misma forma, nosotros hemos ido adoptando muchos de los conceptos que nos han dicho otras personas que no es completamente lo que Dios es. Entonces, lo primero que yo le aconsejaría a una persona, a todos ustedes, es que necesitamos desaprender lo que ya nos han dicho de Dios y necesitamos acercarnos a Dios para tener una experiencia con Él. Es decir, no podemos tener un concepto de Dios, sino que necesitamos una experiencia con Él. Wow. Y ¿cómo logramos eso? ¿Cómo logramos tener una experiencia con Dios? Simplemente es justamente lo que decíamos ahorita, Dios no es una religión, es una relación. ¿Y qué podemos hacer para tener esa relación? Pues yo establezco una relación cuando converso con alguien y esa conversación finalmente se vuelve bidireccional, ¿cierto? Yo hablo y escucho y eso es lo que necesitamos hacer con Dios. Necesito hablarle a Él de lo que está pasando en mi vida y también escuchar lo que Él quiere decirme, pues finalmente los planes que Él tiene para mí. Entonces, una de las cosas esas dos cosas son esenciales y es desaprende lo que ya has aprendido, ese concepto que tienes y concéntrate en tener una experiencia con Él. Y finalmente, si tú crees en Jesús, una de las cosas que necesitas hacer es mirarlo a Él y mirar lo que hizo hace más de 2000 años en la cruz y entender que Él ya te perdonó, que Él ya restauró tu vida y que quiere que tú puedas tener una relación personal con Él. Muy lindo. Dices que es una conversación de hablar y escuchar. Entonces, Ujú. hablamos, orar es hablar. Ya. Entonces, porque muchas veces la gente puede que, ¿cómo oro? Orar es hablar. Como hablas contigo mismo, hablas así con Dios, desahogándote, incluso con canciones, con cartas, así puedes orar. Pero ya en el momento de escuchar, ¿cómo escuchamos? ¿Cómo escuchamos que Dios nos habla, que Jesús nos está diciendo algo? Em, Sin duda alguna, el mayor elemento que nosotros podemos tener para escuchar la voz de Dios es recurrir a la Biblia, ¿cierto? Sin duda alguna, es una de las formas más prácticas donde vas a escuchar la voz de Dios y donde vas a entender qué es lo que Él quiere para ti. Y seguramente has escuchado alguna vez hablar a diferentes personas decir que Dios les habló. Y eso entra como es como algo absurdo Con muchas los veces. Simpsons, que se apareció la luz y comenzó la voz a hablar. Sí, exacto. Pero nosotros podemos tener Nosotros podemos tener una instrucción de Dios a través de la palabra de Dios. Incluso en la misma palabra de Dios, ella dice que toda la escritura fue inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿cierto? Entonces, todo lo que está en la Biblia fue inspirado por Dios. Y la palabra inspirar en esa porción de la Biblia, que es segunda de Timoteo 3:16, quiere decir soplo, es decir, neuma. Entonces, eso quiere decir que Dios sopló sus palabras en ese libro
para que nosotros podamos disfrutar de lo que Él quiere hablar a nuestro corazón. Entonces, esas son las dos, la manera de comunicación con Dios. Bidireccional, yo le hablo a Dios a través de la oración y Él me habla a mí a través de su palabra. En muchas ocasiones también te va a hablar a través de una persona, a través de una situación, pero una de las mayores vías de alimentación y que nosotros podemos tener para escuchar la voz de Dios es obviamente la palabra de Dios, que es la Biblia. ¿Algún tip para saber leer la Biblia? Porque no leerla como la tabla Ouija, que donde pongo el dedo, ahí leo, y ya después decía que Dios mandó a matar a todo el mundo. Entonces, Sí, ¿tienes algunos tips o un tip que podamos utilizar para mejor entender la Biblia? Para entender. total. Gracias, Manu, porque sí, les voy a abrir la Biblia y estoy en depresión y resulta que abro la Biblia donde dice que Judas se ahorcó y va y se ahorca, ¿cierto? Eh, bueno, un tip es que ahorita ya no tenemos que andar con la Biblia de papel, sino que tenemos esta herramienta, nuestro celular, y sin duda alguna en cualquier aplicación que descargues de Biblia en tu celular, te van a aparecer un montón de traducciones y de versiones de la Biblia que te van a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque hay muchas versiones antiguas que son un poquito difíciles de entender, pero ahorita hay otras versiones que son un poco más fáciles. Yo recomendaría NTV, por ejemplo, o hay una versión que recientemente salió que es muy buena y explica muy bien lo que está pasando y es la Biblia para todos. Entonces también es muy bueno leer como esa parte. Ese es el primer tip, porque siempre una de los muros con que nos topamos en la Biblia es que hay palabras que a veces no entendemos o incluso la que es más común es la versión que es Reina Valera, que es una versión en el castellano, entonces dice, y vosotros sois, y entonces habla de esa manera, y no la entendemos a veces, entonces es mejor tener una traducción un poquito más actual, si eres alguien que apenas está empezando a leer la Biblia, búscate una versión que sea más actual y seguramente te va a ayudar mucho a entender. Lo segundo es que necesitas establecer una disciplina para leer la Biblia. Entonces, seguramente al inicio va a ser difícil leer un capítulo entero y va a ser un poquito complicado, pero si estableces una disciplina de leer un versículo diario y no solo leerlo, sino que interiorizarlo, grabártelo y aplicarlo a tu vida, seguramente eso te va a ayudar. Algo que yo Y digo, perdón, es coger eso que leí y, ok, ¿qué me quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Quién está hablando? ¿Cómo desglosarlo? sí, y otra de las cosas otro de los tips que puedo darte es, primero, conoce la historia de Jesús. ¿Quién fue Jesús? Porque desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la Biblia se centra en Jesús. Entonces, para conocer lo que hay antes y después de los evangelios, necesitamos conocer a la persona más importante de la escritura, que es finalmente Jesús. Ujú. Entonces, uno de los consejos que yo te daría es empieza por uno de los cuatro evangelios. Si me preguntan cuál, sin duda diría Juan, porque es el que más muestra a Jesús como el Hijo del Hombre, entonces seguramente el Hijo de Dios, entonces seguramente vas a aprender mucho ahí, en esa parte. Muchas gracias, Andrés. Algo que yo siempre digo es que somos seres espirituales, somos cuerpo, alma y espíritu y hay que cuidar de todos y dentro de esos hay que cuidar del espíritu, conectarnos, vivir con fe, vivir sabiendo que hay esperanza, porque hay veces podemos ver todo al entorno muy gris, pero si yo tengo fe, si yo creo, eso me da esa esperanza y anhelo y hope, que siento que es muy poderoso, porque si no, sentiría que a veces la vida se haría muy como que, ¿para qué? Total. Sí, yo comparto mucho ese pensamiento. Incluso
lo que tú dices de ser seres espirituales nos lleva constantemente a satisfacer una necesidad espiritual. Entonces, justamente por eso siempre estamos buscando algo que nos haga sentir plenos. Y muchas veces lo que tratamos de buscar y no encontramos es precisamente a Dios. Entonces, qué bueno que justamente ese vacío que tratamos de mal suplir con otras necesidades, podamos satisfacerlo con Dios. Porque como tú dices, nosotros tenemos tres dimensiones y muchas veces la dimensión de nuestra alma trata de suplir lo que hay en nuestro espíritu y no, es imposible, porque lo que hay en nuestra alma son emociones y finalmente las emociones se esfuman, ¿cierto? Y otra vez vamos a tener la necesidad de sentirnos plenos, porque buscamos felicidad, buscamos plenitud, pero no la encontramos porque es una necesidad del espíritu finalmente, que solo la satisface Dios. Incluso aquí ampliando un poquito este concepto, desde que nosotros fuimos creados, la Biblia dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y cuando Dios formó al hombre del barro, dice que Él sopló aliento de vida en él. Entonces nosotros tenemos justamente ese espíritu que Dios puso dentro de nosotros, que significa ese soplo de vida, que es el espíritu que puso dentro de nosotros y que nos diferencia de toda la demás creación. Y finalmente, solamente Dios, que es el creador, puede suplirlo. Entonces, Así es. Qué rico que con este episodio te des la oportunidad de no ver a Dios como una religión, sino que ver a Dios como ese ser espiritual que nos puede llenar definitivamente. Y que no, y como dijo Andrés, que comiences a desaprender para aprender lo que realmente es Dios y lo que Él trae para tu vida. Andrés, ¿tienes algo para terminar? Me gusta preguntar, ¿tienes una frase o un lema que te identifiques y lo quieras compartir? bueno, yo siento que muchas veces con las frases uno es de temporada, no sé si te Sí, pasa. sí. Eh, entonces, recientemente hay una frase que está marcando como esta temporada en mi vida y es una frase del doctor Lucas Leis. La leí recientemente en su libro, cuando habla acerca del liderazgo generacional. Él dijo, o dice más bien, que la enemiga más furiosa de la excelencia es la comodidad. Mm, Y eso me impactó profundamente, porque muchas veces, y con esto quiero hacer pues como pie a lo que voy a decir, él hablaba de que muchas veces nuestra vida es interrumpida, no porque estemos haciendo las cosas mal, sino porque necesitamos ser llevados a algo mejor. ujú, Y es muy teso porque nosotros necesitamos entender justamente eso. Hay veces que necesitamos salir de nuestra comodidad para poder llegar a la excelencia. Y eso es lo que finalmente Dios quiere. Muchas veces interrumpe nuestra vida con un momento como estos, nos hace un alto en el camino y nos quiere llevar a algo mejor, a conocerlo mejor, a disfrutarlo mejor. Entonces, esa es una frase que recientemente estoy meditando. Wow, me encantó. Muchas gracias, Andrés. Y muchas gracias por compartir el podcast, por conectarse. Y si le gusta, siempre compártalo. Y nos vemos en el próximo episodio. Chaito, Andrés, te cuidas. Muchas gracias. Bye bye. Gracias.